Cuando ustedes ponen en su buscador Access y hacen un clic a Access, va a aparecer esta pantalla, ¿no? Va a aparecer con Access, inicio, nuevo, abrir. Si quieres abrir un nuevo documento o un nuevo documento. O la opción que es inicio, acá te presenta, ¿no? Base de datos en blanco, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacemos un clic acá en base de datos en blanco. Un clic, ¿ya? Entonces abrimos esto. Con doble clic abrimos. Y se va a abrir esa base de datos en blanco, ¿no? Doble clic. ¿Ya? Entonces, una vez que estemos acá en Access, te va a aparecer acá tabla 1. Como te das cuenta, tabla 1. ¿Ya? Entonces, para yo primero hacer mis tablas en Access, yo primero tengo que diseñar mi tabla. Tengo que diseñar y poner qué, qué, qué nombre de campo, qué tipo de campo yo quiero que haya en mi tabla. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? En tabla 1, acá donde dice tabla 1, le das clic derecho, y pones la opción que dice vista diseño. Hacemos un clic acá en vista diseño y me va a pedir el nombre de la tabla. Si quieres lo puedes dejar como tabla 1, no hay problema. Yo dejo acá como tabla 1, me acepto y ya apareció como tabla 1. Como mencioné en la clase pasada, la clave principal no es necesaria cuando solamente haces 2 o 3 tablas, ¿no? Se usa bastante cuando usas ya 6 tablas, 7 tablas, la clave principal. Entonces por eso lo vamos a desactivar. Y siempre es bueno que dejes este ID, lo dejes tal como está acá en autonumeración. Lo dejes tal como está. Entonces acá vamos a poner los nombres del campo que quiere mi tabla. ¿Qué es el nombre del campo? Es el contenido de tu tabla, ¿no? Es el encabezado de tu tabla, las columnas que van a ir en tu tabla, ¿no? Las columnas que yo voy a diseñar mi tabla. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que en mi tabla, por ejemplo, estén por ejemplo, apellidos, apellidos, apellidos. Ya, por ejemplo, yo quiero que estén los apellidos. Ya sabe cómo es, apellido es un texto, le voy a poner texto corto, ¿no? Y acá abajo, en la parte de abajo, están las propiedades. Me dice acá, tamaño del campo. ¿Te das cuenta? Propiedades del campo. Puedo poner acá limitar, ¿no? Si no quiero que sea 255, puedo ponerle 10 o 20, ¿no? ¿Qué es ese tamaño de campo? Son los caracteres. Ya saben que cada letra o cada número es un carácter. Entonces, este tamaño de campo va a soportar ¿cuánto? 255, ¿no? Va a soportar. Si quieres, lo puedes limitar, ¿no? Que sea, por ejemplo, que solamente soporte 10, nada más le pones 10, no hay problema. ¿Ya? O si no, lo dejas con 255, ¿no? Tampoco no hay problema. Ahora, luego de apellidos, quiero que en mi tabla también aparezcan los nombres. Entonces pones nombres. Nombres también es un texto corto. Y luego quiero que aparezca, por ejemplo, que aparezca el distrito. También es un nombre corto. La edad ya es un dato numérico, ¿no? Entonces voy a poner número. Ya hay dos tipos, número y número grande, ¿no? Pero en este caso solamente es número porque es edad, nada más. Edad. Y voy a poner celular, ¿no? Celular, que también va a ser tipo número. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Si no tiene texto corto, solamente pones texto nada más. Busca texto, cualquier texto, no hay problema. Ahora, este celular es número también, ¿no? Número. Entonces acá ya puse los campos. Mire, yo lo guardo acá, guardar, y pongo acá vista hoja de datos, y ahí aparece, ¿me te das cuenta? Aparecen mis campos. El ID, apellido, nombre, distrito, edad y celular. ¿Te das cuenta que aparece en la parte de arriba? Es lo que yo he diseñado. ¿Dónde he diseñado estos campos? He diseñado acá, ¿no? En tabla 1, clic derecho, en vista diseño. En vista diseño acá tú vas a diseñar tu tabla. Vas a poner los campos que quieres que contenga tu tabla, acá. Pero en vista hoja de datos, ahí tú vas a completar la información para mi tabla. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner acá, por ejemplo, un apellido, Aliaga, por ejemplo, Aliaga Rojas. Un nombre, por ejemplo, que sea Rubén, un nombre Rubén.
distrito que sea, por ejemplo, Lince, edad que sea 17, celular que sea cualquier no. Ahí está un celular, ¿no? Entonces yo estoy completando, ¿dónde estoy completando? Miren, lo guardo, miren, estoy completando en la vista hoja de datos. En vista diseño es para que tú diseñes tu tabla, te das cuenta. Si quiero aumentar acá un campo, lo puedes aumentar. Simplemente lo aumentas y guardas, ¿no? Y guardas. Nada más. Pero en este caso no voy a aumentar. ¿Ya? Entonces voy a ir a vista hoja de datos y ahí voy a completar la segunda información. Otro apellido puede ser, por ejemplo, Barrientos, Barrientos Serna, Laura, por ejemplo, Deate, 18, y que tenga su celular, ¿no? Ahí está. Otro dato más, por ejemplo, puedo poner acá, ¿no? Puedo poner acá, por ejemplo, Cuenca, Dávila, Cuenca, Dávila, por ejemplo, que sea Mariel, y que sea de la ciudad, por ejemplo, que sea del Isla, ¿no? Y ahí acabo de poner la edad que sea 16 ahí, ¿no? Otro apellido, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, Durán, por ejemplo, Durán, Espinosa, ¿no? Son los datos que estoy completando. Acá puede ser Alex, que sea de ATE, ¿no? Que tenga 19 años y que tenga su celular, ¿no? Otro dato puede ser acá Figueroa Palacios, por ejemplo, y que sea su nombre, que sea, por ejemplo, Johnny, que vive también en ATE, que tenga 19 años y su número de celular, ¿no? Y por último dato, que sea, por ejemplo, que sea Poma, Peña, ya, Julia, que vive en Lince, que tenga 21 años y su número de celular, ¿no? Entonces ya completé mis datos, ¿te das cuenta? Entonces tú cuando completas tus datos en tu tabla, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que guardarlo. Entonces en tabla uno acá le doy clic derecho y pongo guardar. ¿Te das cuenta? Guardar. Y ya lo puedes cerrar, ¿no? Ya lo guardé y ya lo cerré. ¿Dónde va a estar? Va a estar acá a tu lado izquierdo. Mira, acá va a estar tabla uno. Le doy doble clic y va a aparecer mi tabla. ¿Te das cuenta? Aparece mi tabla que he creado. Ahora, si quiero aumentar, puedes aumentar acá, no hay problema, puedes aumentar más información. Si quiero aumentar más campos, pues acá, ¿cuáles son mis campos acá? Mi campo es ID, apellido, nombre, distrito, edad y celular. Esos son mis campos. ¿Puedo aumentar más campos? Acá puedo aumentar más campos. Por ejemplo, yo te puedo poner una imagen en tu examen, te digo, ¿no? ¿Cuáles son? Te pongo esta tabla y te digo, ¿no? ¿Cuáles son los campos? Y te voy a dar alternativas, ¿no? Tú debes saber los campos, ¿cuáles son? ID, no, apellidos, nombres, distrito, edad y celular. ¿Dónde puedo aumentar más campos? Tengo que ir acá, clic derecho en tabla uno y tengo que ir a vista diseño. En vista diseño, acá yo puedo aumentar más campos, ¿te das cuenta? Y en vista hoja de datos, yo puedo agregar más información a mi tabla. Acá yo no puedo agregar más campos, mira, no puedo agregar campo, ¿te das cuenta? No puedo agregarlo. Entonces acá lo cierro, ¿no? Lo cierro. Ahora vamos a crear otra tabla. ¿Cómo creo otra tabla? Me voy acá a la ficha que dice crear, crear, y hago un clic en tabla. Crear tabla. Igualito va a aparecer tabla 2. Entonces yo primero tengo que diseñar mi tabla. Hago clic derecho en tabla 2, me voy a la opción que dice vista diseño. Le dejo con tabla 2, acepto. Ya saben que el ID se lo mantiene el ID y acá completo, ¿no?
Ya, acá completo, ¿no? Entonces acá puedo poner, ¿no? Puedo poner acá, por ejemplo, el ID se queda. Y acá voy a poner, ¿no? Más información de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Este, ¿qué carrera van a estudiar? Voy a poner carrera, texto corto. Voy a poner acá la mensualidad. Mensualidad. Mensualidad es número, número. También voy a poner acá, por ejemplo, este, por ejemplo, otro dato más, vamos a poner acá, podemos sacar dirección, dirección, no, mejor este es sede, ¿eh? La sede, la sede donde va a estudiar, ¿no? También texto corto, la sede. Esos tres campos nada más, ¿no? Entonces, como ya tengo estos tres campos en mi segunda tabla, hago clic derecho acá en tabla 2 y lo guardas. ¿Te das cuenta? Clic derecho, ¿no? Y guardas. Tienes que hacer clic derecho en tabla 2. Acá donde dice tabla 2 le das clic derecho y pones guardar. Luego para yo agregar información a esta tabla que he creado, hago clic derecho y me voy a la opción que dice vista hoja de datos. Y ahí voy a agregar información. Por ejemplo, en la carrera voy a poner, por ejemplo, que sea la carrera de enfermería. Mensualidad, por ejemplo, que sea 300. La sede que sea Cantorré, por ejemplo. Cantorré. Otra carrera que sea farmacia. Mensualidad que sea 350. Y la sede que sea, por ejemplo, Villa María, no lo sé. Por ejemplo. Otra carrera que sea, por ejemplo, farmacia igual. La carrera 350 y, y que sea Cantorrey. Acá otra carrera que sea, por ejemplo, enfermería. Y así es donde vamos a agregar información, ¿no? Otra carrera que sea acá, farmacia. Que sea acá 350 la mensualidad. Y que sea Villa María, ¿no? Y acá el último va a ser, la carrera enfermería. Yo 300 y también que sea Villa María. Entonces ahí ya completé mis datos a mi tabla. ¿Qué me queda? Solamente me queda guardar información, ¿no? Clic derecho pones guardar y pones clic derecho cerrar todo, ¿no? Y ahí están mis dos tablas. Tabla 1, donde están mis datos de los estudiantes, ¿ya? Y tabla 2, donde está la carrera que van a estudiar y lo que están pagando, ¿no? Y la sede, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la ventaja de Access? Que yo, como te das cuenta, acá yo tengo separada. Tabla 1 tengo esta información y en tabla 2 tengo esta información. ¿Cuál era la ventaja de Access? Que como yo ya tengo mi base de datos en tabla 1 y tabla 2, yo podría juntar la información de ambas tablas. O sea, si yo quiero que en una tabla aparezca todos estos datos y que le aumente la tabla 2 con todos estos datos, yo podría hacerlo acá en Access. Entonces, eso se hacía a través de consultas, pero para crear una consulta yo primero tenía que crear una relación entre las tablas. Es por eso que tiene acá el ID en ambas tablas, ¿no? ID en ambas tablas, porque ese ID te va a permitir justamente poder relacionar esas tablas. Entonces hacemos clic derecho, cerramos todo y vamos acá a la opción que dice herramientas de base de datos. En esta herramienta de base de datos, justamente acá aparece la opción que dice relaciones. Hago un clic acá en relaciones
y va a aparecer esta ventana, ¿no? Hago un clic en tabla 1, pongo agregar. Hago un clic en tabla 2, también pongo agregar. Y acá pongo encerrar. Entonces ya agregué mis dos tablas, ¿te das cuenta? Ahí tengo mis dos tablas. Entonces yo como relaciono el ID de ambas tablas tienen que estar relacionadas. ¿Cómo se relaciona? Hago un clic en este ID de tabla 1, hago un clic, ese clic no lo sueltas, no lo sueltas y lo vas arrastrando hasta el otro ID. Cuando recién llegues al otro ID, aparece este puntero, esta flecha, ¿no? Ahí recién sueltas el clic. Suelto el clic en este ID y va a aparecer esta ventana, ¿no? Me dice ID con ID es correcto, pones crear y ya se crea tu relación, ¿te das cuenta? Esta línea te dice que está creando la relación de ID con ID. Si te equivocas, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo borro esta línea? Haces clic derecho, pones eliminar y se va a eliminar la línea, ¿te das cuenta? Porque yo puedo hacer también así, ¿no? ID con mensualidad, por ejemplo, ¿no? Ahí está, creo, ahí está mi relación ID con mensualidad. Me he equivocado, yo no quiero que esté con ID mensualidad, entonces lo borro, ¿no? Hago un clic derecho y pongo eliminar. Ya, es clic derecho en la línea tienes que hacer clic derecho y pones eliminar. Y pones sí. Entonces la relación va a ser ID con ID, crear, ¿no? Ahí está mi relación. Entonces una vez que ya tienes tu relación de tus dos tablas, ¿ya? Tienes la relación de las dos tablas, ya puedes combinar la información de ambas tablas, ya puedes combinar. Pero antes tienes que guardar la información. Das clic derecho en relaciones, clic derecho y pones guardar. Y luego lo cierras, ¿no? Cerrar. ¿Cómo te das cuenta que ha guardado tu relación? De nuevo, entras acá, herramientas de base de datos, haces un clic en relaciones y allá va a aparecer ya tu relación. ¿Te das cuenta? Ya aparece, ¿no? Porque está guardado. Entonces hago clic derecho y pongo cerrar. Sí, pongo los cambios y ya está, ¿no? Entonces ahora vamos a combinar la información de ambas tablas, que es sumamente sencillo, miren. ¿Cómo se combina la información de ambas tablas? Tengo que crear una consulta. Me voy acá a la ficha que dice crear en la parte de arriba y voy acá a diseño de consulta. ¿Te das cuenta? Diseño de consulta. Entonces hago un clic en esta opción que dice crear diseño de consulta. Ya hago un clic en diseño de consulta y va a aparecer justamente tabla 1 y tabla 2. Hago un clic en tabla 1, pongo agregar, hago un clic en tabla 2, también lo agrego, ¿no? Y luego cierro. Como te das cuenta, ya está la relación, ¿no? Porque es lo que hemos hecho. Ya aparece así, ¿no? Entonces lo único que te queda, ¿qué es lo que vas a hacer? Es, por ejemplo, simplemente darle doble clic a cada campo que tú quieras que aparezca en tu tabla. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero que aparezca todo esto con todo esto. Entonces, ¿qué hago? Hago un doble clic en apellido y aparece en la parte de abajo. ¿Te das cuenta? Apellido, tabla 1. Hago un doble clic en nombres, también aparece en la parte de abajo. Doble clic en distrito, también aparece en la parte de abajo distrito. Doble clic en edad, también aparece en la parte de abajo. Doble clic en celular, también aparece en la parte de abajo. Estos son los campos de mi primera tabla. Y lo voy a aumentar otros campos, ¿no? De la segunda tabla, que es la carrera. Hago doble clic en carrera y hago doble clic en mensualidad, que aparece en la parte de abajo, mire. Hago doble clic en sede y apareció en la parte de abajo. Entonces, mire, esta tabla que estoy creando en la parte de abajo está conteniendo a todos los campos. Entonces, hago clic derecho en consulta 1, haces clic derecho, pones guardar y pones aceptar, ¿no? Si quieres le puedes cambiar el nombre, pero ya aparece acá consulta 1, aceptas nada más. Y si quieres ver tus resultados de esta consulta 1, haces clic derecho en consulta 1 y te vas a la opción que dice vista hoja de datos. Y ahí te das cuenta que aparece, mira, aparece lo que tú has puesto, apellidos, nombres, distrito, edad, celular, carrera, mensualidad y sede. Profesor, pero yo no quiero que aparezca, por ejemplo, no quiero que aparezca ni la edad ni el celular. No quiero que aparezca. ¿Cómo lo puedo borrar acá? Fácil, mira, te vas a consulta 1, le das clic derecho y te vas a la opción que dice vista diseño. ¿Te das cuenta? En consulta 1 pones vista diseño
Y acá, como no quiero que aparezca ni edad ni celular, te das cuenta que hay una flechita, ¿no? Esta flechita lo desactivas y ya no va a aparecer. Ya no va a aparecer en edad y celular. Luego te vas a consulta uno, pones guardar, consulta uno, clic derecho, pones en vista hoja de datos. Y ya desapareció edad y celular. Te das cuenta, ya no está. Pero yo sí quiero que aparezca, así que voy a regresar de nuevo a vista diseño y voy a darle un clic en este cuadradito para que aparezca la vista buena, acá también en celular, ¿no? Y va a aparecer todo eso, ¿no? Clic derecho, guardar, clic derecho, vista hoja de datos, ya aparece edad y celular, ¿no? Entonces ya aparecen mis campos con todo el contenido de las dos tablas. Entonces esa es la facilidad de Access, ¿no? Yo te estoy dando un ejemplo sencillo, pero imagínate que tuvieras acá 10 tablas, no, 10 tablas de información de clientes, ¿no? Y yo quiero combinar información, entonces tienes que hacer una consulta con la información que tú solamente necesitas. Entonces, esa es la ventaja de Access, que todo lo tiene en una base de datos donde tú puedes combinar la información, ¿ya? Tú puedes combinar la información. Vamos a hacer otra consulta, por eso acá lo voy a cerrar. Vamos acá, crear, diseño de consulta, igualito, ¿no? Tabla 1, pongo agregar, tabla 2 también agregar, cierro, y acá, por ejemplo, ¿no? Yo puedo seleccionar lo que yo desee, y en cualquier orden. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero que aparezca primero el nombre, luego el apellido, luego la edad, ¿ya? Luego la edad, quiero que aparezca la carrera, ¿ya? La carrera, quiero que aparezca el celular, por ejemplo. Y por último, no, esos campos, no, mira. Nombre, apellido, edad, carrera y celular. Esos campos. Le doy clic derecho acá y pongo guardar. Consulta los aceitas, clic derecho para que veas los resultados. Vas a la opción que dice vista hoja de datos. Y aparece, mira, nombre, apellido, edad, carrera y celular. Todo lo que tú has querido aparece en esta nueva tabla, ¿no? Como una consulta, ¿no? Como una consulta. En esta consulta 2 aparece esta tabla donde nombres, apellidos, edad, carrera y celular. Entonces, clic derecho guardas, clic derecho pones cerrar, ¿no? Hacemos otra consulta, por ejemplo, podemos crear diseño de consulta, tabla 1 agregar, tabla 2 agregar, ¿no? Y cerramos la ventanita. Y acá, por ejemplo, quiero que aparezca el apellido, nombre, la, la sede, la carrera, la mensualidad que está pagando. Y por último, celular. ¿Te das cuenta? En ese orden, apellido, nombre, la sede, la carrera, la mensualidad y el celular. Entonces, clic derecho pones guardar, consulta 3 aceptas, clic derecho pones vista hoja de datos, ¿no? Y ya apareció, mira, apellido, nombre, la sede, la carrera que estás estudiando, la mensualidad que estás pagando y su celular, ¿no? Para que tú lo puedas contactar. Y lo cierro. A ver, y si quiero hacer una consulta, por ejemplo, una consulta, ya con doble clic también puedes entrar así, doble clic a tabla 1, tabla 2 y aparece acá. Porque quiero hacer una consulta con solamente los que tienen, por ejemplo, menos de 17 años o de 17 para abajo, ¿no? Ya, menores iguales a 17. Entonces, que aparezca apellidos, nombres, ya, nombres, la edad, la carrera y la mensualidad. Pero acá hay un detalle, como solamente quiero la edad que sea menores iguales a 17, entonces acá en criterios, mira acá en criterios, acá en la parte de abajo, donde dice criterios, en la parte de abajo, ahí voy a poner, entre comillas, pones menor o igual a 17. ¿Te das cuenta? Así pones, entre comillas, tienes que poner menor o igual a 17. Eso donde se pone acá en criterio. Ya, en criterio se pone, lo que está acá abajo. En edad, como yo solamente quiero que me muestre la tabla, la edad que son menores iguales a 17 se pone acá en la parte de abajo, ¿no? Entonces acá lo guardas y te vas a la opción que dice vista hoja de datos, ¿no? Si te aparece esto, quiere decir que hay un error,
que no me está aceptando este access la comilla, entonces lo borro esa comilla, lo borro, no te está aceptando, ¿ya? Entonces pones guardar y vista hoja de datos, ¿no? Entonces ahí, miren, 5 millas ya me aceptó, miren. Solamente que me está mostrando la edad que son menores o iguales a 17 y solamente hay dos estudiantes, mira, porque tiene 17 y otro 16, ¿te das cuenta? Si yo cambio acá mi criterio, por ejemplo, consulta 4, me voy a vista diseño, en vez de 17 pongo, por ejemplo, pongo 19, menor o igual a 19, guardas, vista hoja de datos, y ya me muestra, ¿no? De la edad de 17 hasta 19, ¿te das cuenta? De 17 a 19. Porque mi tabla 1 que contenía, hay un estudiante que tiene 21. Ese no me está mostrando, ¿te das cuenta? Porque tiene 21. Solamente me está mostrando de 17 a 19, ¿no? Menores a 19, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja de Access, ¿no? Que tú puedes combinar la información, puedes hacer un filtro, porque lo que estoy haciendo acá es lo que hacíamos en Excel, ¿no? Estábamos haciendo un filtro, que las edades sean menores o iguales a 19. Y solamente me muestra, mira, 17, 18, 16, 19, 19, porque estoy aplicando un criterio. Es como si aplicara un filtro acá en consulta 4. En vista diseño, acá en la parte de abajo donde dice criterio, te poniendo acá menor o igual a 19. ¿Te das cuenta? Es como si estuviera aplicando un filtro. Entonces acá cierro. Como te das cuenta, en Access no tienes que poner fórmulas, solamente es saber hacer las tablas, hacer clic en las tablas, cómo crear las tablas y cómo crear las consultas. Crear las tablas es un poco, es lo más complicado, porque además hacer consultas, formularios es fácil. Mira. Ahora, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer un formulario para mi tabla 1, quiero hacer un formulario, es sumamente sencillo. Mira, te vas a la opción que dice crear y te vas acá donde dice asistente para formularios. ¿Te das cuenta? Acá dice, mira, asistente para formularios. Estamos en la ficha crear y acá dice la opción que dice asistentes para formularios. Ya, tú solamente pones acá un problema de seguridad, pones abrir nada más y se va a abrir el asistente para formularios. Ya, repito, mira, estamos acá crear y acá al lado derecho dice en formularios, dice acá asistente para formularios. Ahí está mi asistente para formularios. Entonces, como yo he elegido acá mi tabla 1, acá también sí que lo puedes cambiar, ¿ah? Puedes hacer un formulario de tabla 1, tabla 2, de consultas de las 4 consultas, también puedes hacer un formulario, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un formulario de tabla 1, y acá yo voy a colocar acá mis campos, ¿no? Los campos que van a ir en mi formulario. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero que vaya apellidos, voy acá un clic, pongo acá apellidos. Distrito, nombres, también quiero que vayas, un clic acá, nombres. Distrito, también quiero que vaya, edad, y también celular. ¿Te das cuenta? El ID no, porque el ID es general, ¿no? Entonces ahí tengo apellidos, nombres, distrito, edad y celular. Así que te le puedo incidir, no hay problema. Ahí está. Con acá todo regresa, ¿me das cuenta? Y con acá todo se va. Con el doble menor todo regresa y con el doble mayor todo, mis campos se van. Pone siguiente, siguiente. Y acá puedes elegir cómo quieres que se presente tu formulario, en columnas, tabular, hoja de datos o justificado, como tú gustes, ¿no? Lo más recomendable es en columnas, ¿no? Ponemos siguiente, ya cómo se va a llamar el formulario, tabla 1, formulario igual, y pones finalizar. Y ahí te das cuenta que ya aparece mi formulario de tabla 1. Te das cuenta que es un poco más bonito que una tabla, mira. Te das cuenta. Ahí está mi ID, apellidos, nombres. Y acá en la parte de abajo hay flechitas. Yo puedo avanzar. Estoy en el 1. Ahí está el 2, el 3, el 4, el 5. El dato 6. Si yo quiero poner un estudiante, aumento acá. En la parte de abajo hay una flecha. Hago un clic y ya puede aparecer el 7, ¿no? Si quieres acá puedes aumentar un estudiante. ¿Te das cuenta? Esa es la ventaja de Access, que tú en esta formulario puedes aumentar un estudiante. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo aumentar acá, por ejemplo, Zapata, Zapata, Solís, por ejemplo, ¿no? Nombre que sea Marisol, por ejemplo. Distrito que sea AT. Edad que sea, por ejemplo, 22. Y celular que sea 9.
y ya aumenté un dato, ¿no? ¿Te das cuenta? Si quiero puedo aumentar más. Ahí va a aumentar más. ¿Te das cuenta? Pero ya aumenté acá un dato que es el dato 7, Zapata. Entonces este formulario lo guardas, clic derecho guardar y clic derecho cerrar. Y ya creé mi formulario de tabla 1. Y acá van a estar mis 8 datos porque yo aumenté uno, ¿te das cuenta? No que ya mis 7 datos porque yo aumenté uno, aumentó Zapata, acá ya está, ¿no? Entonces este formulario, como te das cuenta, es un poco más visible que una tabla 1, mira, ¿te das cuenta? Yo aumenté acá uno en tabla 1 un dato, y acá también en mi tabla aumentó, ¿te das cuenta? Porque están, están relacionadas. Entonces acá aumentó Zapata Solís porque yo aumenté eso en mi formulario, ¿ya? A veces cuando tú estás en un trabajo, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Cuando van a matricular y tú quieres aumentar un estudiante, si los padres ven en esta tabla se ve un poco no presentable, ¿no? Como si lo ven en un formulario acá, porque este formulario se puede poner color, todo lo que tú quieras, y se ve un poco más presentable, ¿te das cuenta? Y tú vas ingresando acá información. Por ejemplo, vamos a hacer otro formulario con la consulta. Voy a consulta, me voy acá a crear, me voy a la opción que dice asistente para formularios. Y ahora voy a hacer un sobre la consulta, por ejemplo, consulta 3, ya consulta 3. Voy a pasar todos los campos, siguiente, pongo en columna, siguiente, y pongo finalizar, ¿no? Y ahí aparece mi consulta 3, ¿te das cuenta? Ahí está con los campos, mis formularios, ¿no? Con los que yo quiero, ¿no? Y acá abajito con la flecha de abajo vas pasando, ¿no? 3, 4, 5, 6. ¿Quieres aumentar uno? En este caso no te permite. ¿Por qué no te permite aumentar más datos? Porque es una consulta. Ya tú nomás puedes aumentar datos cuando son en las tablas, en tu base de datos de tablas, porque las consultas han sido creadas en base a las tablas. ¿Te das cuenta? Como estas consultas han sido creadas en base a las tablas, yo no puedo aumentar acá en consulta más datos. ¿Te das cuenta? No puedo aumentar más datos. Ya no puedo aumentar más datos. Ya, eso para que lo tengas en cuenta. En las tablas sí puedes aumentar datos. Ya, en las tablas sí, pero en consulta no. Por ejemplo, esto voy a cerrar. Por ejemplo, ahora si quiero hacer otro formulario, voy acá, asistente para formulario. Me voy acá en la tabla 2. Voy a pasar todos los campos. Me voy a siguiente, siguiente. Voy a poner finalizar. Y acá, por ejemplo, tengo 6. Voy a 3, 4, 5, 6. Y como aumenté uno, voy a aumentar acá uno, ¿no? Para, este, para el estudiante Zapata que aumenta, ¿no? Farmacia que pague 350, por ejemplo, que cede ATE, ¿no? Entonces ya lo guardo la información. Entonces en tabla 2 también se aumentó farmacia y también me aumentó esto, ¿no te das cuenta? También me aumentó el dato. Entonces lo cierro y ya está, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer otro formulario para que pueda ver otra forma. Por ejemplo, de la consulta 4. Voy a pasar todos los campos. Con el doble acento en mayor se pasa todos los campos. Voy acá a siguiente. Y voy a poner acá, por ejemplo, tabular, ¿no? Finalizar. Y esto es otra forma de formulario, ¿te das cuenta? Es otra forma de que está ordenado mi formulario. Ya todo el formulario me lo presenta. Y acá cuando yo cambio va bajando acá, ¿no? Baja nada más, ¿te das cuenta? Baja. Ya es otra forma, ¿no? Y acá se puede visualizar todos mis datos de mi formulario. Guardas y cierras, ¿no? Y por último, antes que se corte el zoom, vamos a hacer un informe. El informe es sumamente sencillo, mira. Primero tú tienes que hacer un clic acá, en el lado izquierdo tienes que hacer un clic de qué quieres tu informe, de la tabla o de la consulta. Por ejemplo, yo quiero informe de la consulta 1, hago un clic en consulta 1. ¿Te das cuenta? Hago un clic acá en consulta 1. En mi lado izquierdo hago un clic en consulta 1 porque yo quiero el informe de la consulta 1. Me voy acá a la opción que dice crear, crear, y de frente acá pongo informe, mira, acá dice informe, el lado derecho, informe. Entonces, cuando yo pongo informe, un clic, automáticamente acá me presenta el informe. ¿Te das cuenta? El informe, el informe de esa consulta. Ahora, si tú quieres acá, acá está los campos, mira. ¿Te das cuenta? Puedes modificar el origen del registro o también puedes agregar campos de la vista, como tú quieras. Pero ahí está mi informe. Mira.
Ahora, esta línea que me está indicando es que el informe es muy largo, ¿no? Y va a aparecer en 2 hojas, ¿ya? Va a aparecer en 2 hojas. Ahora lo guardas, igual lo guardas, como consulta uno, aceptas, y va a aparecer acá en informe, ¿no? Y lo cierro, ¿no? Ahora, por ejemplo, quiero hacer un informe en tabla uno o tabla 2. Hago un clic en tabla 2 y me voy a la opción que dice informes. Y va a aparecer el informe de mi tabla 2. ¿Te das cuenta? Cuando yo pongo archivo, pongo imprimir, por ejemplo, así aparece mi informe. ¿Te das cuenta? Aparece tu informe. Ya aparece tu informe, ¿no? Tú lo puedes cambiar acá el título si gustas, ¿no? No hay problema, pues ese cambia nomás, ¿no? Ya, chicos. Entonces lo guardas, informe y también lo cierras, ¿no? Y ahí está. Entonces ahí ya hemos creado, mira, hemos creado tablas, consultas, formularios, informes. ¿Te das cuenta? Lo que yo dije que íbamos a crear. ¿Qué falta acá crear? Solamente macros y, y programación en VBA, ¿no? Ya. Entonces, chicos, el día de hoy no voy a dejar tarea, ¿ya? La siguiente clase vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo. Voy a estar subiendo el video de esta clase, ¿ya? Voy a estar subiendo el video de la clase al grupo. Ahorita lo voy a subir ya para no olvidarme. Ya para que ustedes puedan practicarlo. La siguiente clase sí voy a dejar tarea. Esa va a ser la última tarea de la siguiente clase. Y la última clase solamente va a ser su examen, ¿ya? Ya chicos, su examen. Entonces, esto sería hasta todo por el día de hoy. Se cuidan, que tengan buenas noches. Y también voy a enviar este archivo, ¿ya? Este archivo también que acabo de hacer lo voy a enviar al grupo, no se preocupe.